Salvador, estamos escuchando sus detalles. Es importante precisar de que el Ecuador no hubo el subsidio. No sé si ese dato de dónde sale, porque muchos dicen han tenido subsidio y que las grandes empresas sigan nomás pagando los subsidios y que nosotros como no tenemos carro, no tenemos nada, no nos perjudica nada. Ese es el criterio de ciudadano común en algunos sectores o más fanáticos desde el otro lado también en El Salvador. En ese preciso, ¿cómo podemos especificar a los transportistas también? No existe tal subsidio en la medida que nos han dicho, mi estimado Manuel, y sobre todo para nuestros amigos que nos están escuchando. No es verdad. Esa es una mentira, es un engaño, es una estrategia nada más. No lo digo yo, mi estimado Manuel. Lo dicen los expertos petroleros que trabajan al interior de la empresa pública Petroecuador. No lo dijeron ahora, ya lo han dicho hace algunos años atrás. Por eso nosotros, cuando yo estuve en la Asamblea Nacional, año 2021-2022, hicimos el juicio político al ex ministro de Petróleos, René Ortiz, y le censuramos precisamente por esas mentiras que decían que existe el subsidio. Ya en ese tiempo nosotros denunciamos y le censuramos a ese ex ministro, pero luego, claro, se vino la muerte cruzada y eso hizo que nos medio nos callemos. Pero ahora que han vuelto a firmar un decreto, el decreto 126, que sube el precio de los combustibles, hemos tenido que volver a recordar al pueblo ecuatoriano, no existe tal subsidio. El subsidio, si es que existe en un año o en otro año, es muy pequeño comparado con lo que nos están diciendo. Nos dicen que el subsidio es de 1.100 millones de dólares anuales. No es verdad. Hay años que sí hay un subsidio. Solo el año que pierde el Estado al pagar los costos de producción, los costos de importación y al vender el combustible, cuando se hace el balance general, si es que ese año el Estado pierde, ese año paga la diferencia, la pérdida. Ese monto es el subsidio, pero no todos los años pierde. En los años 2019, 2020, 2021, el Estado no perdió, el Estado tuvo ganancias. Por lo tanto, en esos años no hubo necesidad de pagar ningún subsidio. En los años 2022, 2023, el año pasado, 2024, efectivamente el Estado perdió. El año pasado perdió 113 millones de dólares y ese fue el monto que el Estado tuvo que reponer de otro lado. Ese fue el monto del subsidio. Estas cosas tienen que decirse la verdad y no sigamos cayendo. Yo escucho a mucha gente todavía decir que dice que estamos defendiendo el subsidio. Nosotros no estamos defendiendo ningún subsidio. Lo que estamos es reclamando por qué tienen que subir el precio del diésel de 1,75 a $2.80. Lo que han hecho es subir el precio para garantizar más ganancias para las empresas importadoras del combustible. Debemos saber, querido pueblo bolivarense, debemos saber, las empresas extranjeras importadoras del combustible compran a $2.50 el galón del diésel en el extranjero. Y ellos lo que quieren es que aquí se venda por encima de ese valor de los $2.50. Por eso Novoa, con su decreto 126, acaba de poner el precio del diésel en $2.80, por encima de los 2.50, y le da un margen de ganancia de 30 centavos por cada galón para las empresas importadoras. Pero también tenemos que saber, y sobre todo un llamado a la reflexión al sector del transporte. El galón del diésel no va a quedar, de acuerdo al decreto, no va a quedar en 2.80. Se dice que podría subir hasta $4.30. El sector del transporte, que está hoy por hoy confiado con las compensaciones que le ha dado el gobierno. Hacemos la reflexión, la pregunta, ¿hasta cuándo les va a durar esas compensaciones? Cuando suban el galón de diésel a $4, ¿qué van a hacer, estimados amigos del transporte? Van a tener que subir
el precio de los pasajes. Y ahí vamos a tener que confrontarnos entre los que ofrecen el servicio del transporte y los que somos los usuarios del transporte. ¿Por qué tenemos que esperar para esa confrontación entre nosotros? Unámonos, estimados amigos del transporte, unámonos, juntémonos, reclamemos hoy que paren todo esto y no nos hagan confrontar entre nosotros, entre pueblo. Yo pregunto al sector del transporte, ¿quién le va a salvar a ustedes? ¿Le va a salvar el gobierno o le va a salvar los pasajeros, los usuarios del día a día? ¿Quién es el que le paga por su trabajo? ¿Los usuarios o el gobierno? Todos sabemos que el sector del transporte tiene su mercado, tiene su trabajo gracias a los usuarios del día a día. Y nosotros con mucho gusto hacemos uso de los buses, de las cooperativas, de los turnos para irnos de un lado a otro. El sector del transporte tiene que volver a pensar una vez más, no es el gobierno su cliente, es el pueblo que utiliza todos los días el transporte y paga su pasaje. No podemos caer en las trampas del gobierno para que mañana, cuando nos suben el precio del diésel a $4, ¿a cuánto van a tener que subir el pasaje? ¿Y cuál va a ser la reacción del pueblo, del pasajero, del usuario? ¿Por qué tenemos que ir a eso? Hacemos un llamado, una invitación para que el sector del transporte, un sector muy respetado en el país, podamos unirnos y luchar juntos para una estabilidad económica que todos necesitamos.